esta tarde. Yo lo invito, hermano, a que tome su Biblia y vamos a compartir una palabra acerca de cómo hallar gracia delante de Dios. Ayer vimos cosas acerca de hallar gracia. Los grandes hombres de Dios de la Biblia hallaron gracia delante de Dios, y nosotros hemos sido llamados a hallar gracia delante de Dios. ¿Qué haríamos sin Dios, hermano? Yo le hago una pregunta: ¿usted qué haría sin Dios? ¿Usted qué haría si no tuviera Dios? ¿Usted qué haría si no tuviera Dios? ¿Cómo el mundo le ha pagado a usted? ¿Cómo la vida le ha pagado? ¿Cómo el mundo le ha pagado? ¿Cómo el pecado le ha pagado a su vida? ¿Cómo de pronto familiares le han pagado? ¿Cómo de pronto una relación le ha hecho, hermano? Entonces, ¿qué sería de nuestra vida sin Dios? Hágase esa pregunta. ¿Qué sería de su vida sin Dios? Y Dios nos llama a que hallemos gracia, más gracia delante de Él. Ayer, terminando el mensaje, hablábamos de crecer en Dios y de llegar, a otros niveles, de llegar a otros niveles hallando gracia para con Dios. Y vemos muchos personajes en la Biblia que hallaron gracia delante de Dios. Ayer vimos a Noé. Noé halló gracia delante de Dios y fue salvado del diluvio. Vino el juicio de Dios. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? Así será el día del arrebatamiento, hermano, de la iglesia. Los que hallemos gracia seremos levantados. Es así. O sea, antes de un juicio, Dios guarda, Dios revela. Antes de un juicio y después del arrebatamiento, viene el juicio para las naciones. El periodo de la gran tribulación. Es terrible ese tiempo. Yo le doy una pregunta, hermano. Esto de la pandemia, del hambre en la tierra, las guerras, como se vive en este mundo, ¿es agradable? Seamos sinceros. Es que necesitamos ser sinceros. Necesitamos que la gente sea sincera, porque la gente a veces no muestra lo que es. Pero ¿usted cree que vivir en este mundo, con todo lo que se vive, guerras, violencia, antes de la pandemia, ¿qué había? ¿Qué había en Colombia, por ejemplo? ¿Cuál era la problemática de Colombia? La problemática de Colombia eran líderes sociales muertos. La problemática de Colombia eran impuestos, IVA, más costo en los recibos, más costo en la comida, llevar al pobre a ser más pobre, llevar la gente de estrato 3, 4, llevarlos a estrato 1, 2. Y así hemos vivido en este mundo. ¿Por cuántos años? Y no solamente años, sino décadas y siglos. ¿Usted cree que es bueno vivir así, con tanto dolor? Las noticias, ahora las noticias son todo coronavirus, ¿no? Las noticias coronavirus. Antes, ¿cómo eran las noticias? ¿Qué hablaban en los noticieros? Se murió tal persona, se mataron, violencia, muerte y todo lo que es malo, negativo. Y sabemos que hay cosas mejores en este mundo, más buenas, pero a través de ese sistema anticristiano nos han llevado a estar así, a no anhelar las cosas de esta vida, a no disfrutar la vida. Cuando llegue el reino de Dios, se va a disfrutar la vida. Cuando venga Cristo a reinar por 1000 años, en el milenio, en la tierra, será un reinado aquí en la tierra, en esta tierra donde nosotros caminamos. Será un reinado de disfrute, de gozo, de alegría,
de compartir, de paz. Ya no estará Satanás haciendo su obra, porque Satanás será encadenado, dice la palabra de Dios. Entonces disfrutaremos la vida. Pero mientras está este mundo así, ¿qué pasa? Tantas situaciones, tantos conflictos, tantos problemas. Esa era la época anterior a la pandemia. Vino la pandemia, ¿y qué va a suceder el día de mañana después de la pandemia? Entonces, necesitamos hallar gracia delante de Dios para evitar los juicios. Noé halló gracia delante de Dios y fue salvado del diluvio. Y su familia. Vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra y el Señor se lo reveló a Abraham. Y para el último tiempo el Señor nos va a preparar, si somos gente, que hallemos gracia delante de Dios. ¿Usted puede creer eso? Y está en la palabra. El Espíritu Santo nos va a revelar las cosas. Él hablará, dice hablando el Señor del Espíritu Santo, Él hablará todo lo que oyere del Padre y os lo revelará a ustedes. Eso lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan. No recuerdo si el capítulo 14 o el capítulo 16. El Espíritu Santo nos revela cosas, nos ha revelado cosas, pero tenemos que hallar gracia, ese es un resultado. Pero hablemos la palabra de hallar gracia. Hoy vamos a tomar otro personaje llamado Abraham. Y yo quiero que vaya a la Biblia a Génesis capítulo 18. Abraham, el padre de la fe, halló gracia delante de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, ¿qué dijo Abraham? Dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, o que no sigas tu camino, más bien. Es lo que está diciendo ahí el versículo 3. Pero él pregunta: si he hallado gracia ante ti, oh Dios, te ruego que te quedes conmigo. Y dice el versículo 4: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿Y qué más dice? Dice: y ellos dijeron: haz así como has dicho. O sea que halló gracia. Abraham fue un hombre que halló gracia delante de Dios. Recordemos que es gracia. Gracia es bondad. Gracia es misericordia, es favor, es la ayuda de Dios, es el respaldo de Dios, es el amor de Dios. Es donde Dios se compromete contigo a bendecirte, a ayudarte, a guardarte. Eso es gracia. Si hallamos gracia delante de Dios, como hijos tenemos que hallar gracia delante de Dios. Usted conoce familias, ¿cierto? Usted de pronto viene de una familia, tiene hermanos, pero hay hijos que se ganan el corazón del padre o de la madre por la gracia que tienen. Así hablemos de que hay papás que aman a todos sus hijos por igual. Hay hijos que se ganan el corazón del padre. En la tierra hay hijos de Dios que se ganan el corazón de Dios. Yo te pregunto, ¿quisieras ser un hijo que te ganas el corazón de Dios? Hay hijos que se ganan el corazón de Dios. Hay muchos hijos en la tierra. Una familia tiene hijos. Está el obediente, está el desobediente. ¿Quién se gana el corazón
de esos hijos, el obediente o el desobediente. Esos hijos que están de cariño con el papá, que buscan al papá para abrazarlo, o que buscan a la mamá para llenarla de besos, de picos. Ese hijo se está ganando el corazón de ese papá y el corazón de esa mamá con sus actitudes, con su manera de actuar frente a los papás, con su obediencia, con su manera de ayudar al papá, con los detalles que tiene con el papá o con la mamá. Y así de esa manera se ganan el corazón de los padres. Así Dios quiere hijos que se ganen su corazón con detalles, con actitudes, con obediencia. Un papá, hermano, ¿cuántos son papás ahí? Escríbanme en el que es papá o mamá. Un papá, ¿qué espera de su hijo? Un papá no solamente está para dar cosas materiales a sus hijos. El papá les compra la comida. El papá les compra la ropa. El papá le paga el estudio al hijo. ¿Qué espera el papá del hijo? Que le diga al hijo: gracias, papá, por ayudarme. ¿Qué espera el papá? Honra de su hijo. ¿Qué es la honra? El respeto por su papá, el respeto por su mamá. ¿Qué espera el papá? Que el hijo le agradezca y que el hijo le retribuya con amor, con una conversación. Conocí una familia donde el papá les daba todo a los hijos, todo a sus hijos, pero llegaba a la casa y ni siquiera se le acercaban para saludarlo. Llegaba a la casa y era como si él estuviera allá, el papá allá y nosotros acá. No le buscaban conversación al papá, no le buscaban un momento de charlar, de hablar, de sonreírle al papá. El papá solamente estaba para proveerles, pero la respuesta de sus hijos era dejarlo a un lado. Dios no quiere que tú lo dejes a un lado a Él. Dios quiere una relación contigo. Dios quiere que tú le hables, que tú le sonrías, que tú le digas: papá, te amo. Papá, Abba. La palabra Abba nos dio el espíritu con el cual decimos Abba, que significa papito. ¿Sabe cómo me dice mi hijo a mí? Mi hijo me dice Padito. Y cuando él me dice Padito, mi corazón se llena de mucho amor para con él. Mi hijo es especial conmigo. Es muy especial mi hijo conmigo. Y de esa manera un hijo se gana el corazón del papá. Tenemos que ganarnos el corazón de Papito Dios, de nuestro Abba. Papito, es nuestro papito. Entonces tú hablas con él y le dices: papito, te amo, quiero estar contigo, te necesito, tú eres mi ayuda, siempre me has ayudado, estoy agradecido contigo por todo lo que me das. No solamente es pedirle cosas, porque un papá no solamente está para dar, aunque Él lo hace y Él dice que le pidamos, pero Él nos enseña para estar con Él. Pero lo que tenemos que hacer con Él es tener una relación especial con Dios y hallar gracia delante de Dios. Recuerde que Dios tiene muchos hijos, pero hay algunos que se ganan su corazón. Digan amén. Hay algunos que se ganan su corazón. Dice el libro de Ezequiel, y dice que había tanta maldad en Israel que el Señor decía: si Daniel estuviera acá,
si Daniel estuviera acá, de pronto escucharía el clamor de Daniel, la intercesión de Daniel, el profeta. O sea que Daniel era un hombre que se ganó el corazón de Dios. Por eso la palabra dice que el Señor le dice: varón muy amado, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron escuchadas tus oraciones. Pero le dice Dios: varón muy amado, varón muy amado. Jesús tuvo 12 discípulos. Jesús tuvo 12 discípulos, pero siempre se llevaba 3 a las cosas más secretas, a las cosas más íntimas. Solamente se llevaba 3. A 3 se llevó a la transfiguración. A 3 se llevó al huerto de Getsemaní, a la oración. Y les decía: acompáñenme ustedes. ¿A quién escogía? A Pedro, Juan y Jacobo. Eran los amigos del Señor íntimos. Y entre los otros discípulos estaba Lázaro, Marta y María. Personas que se ganaron el corazón de Jesús. ¿Por qué se lo ganaron? Juan, dice la palabra, el discípulo amado. Se sentía Juan tan amado por Dios que en el Evangelio de Juan escribe el discípulo amado, el discípulo que siempre estaba con él. Y en la cena, en la última cena, Juan estaba al lado y se le recostó en el pecho y le dijo: Señor, ¿quién te va a entregar? Y el Señor le dice a Juan: el que coloque el que coja el pan del plato, el primero que coja el pan. O sea, solamente a personas así les revelaba las cosas. Eso es lo que hace la diferencia. Hay muchos hijos. Gánate el corazón de Dios. Gánate el corazón de Dios. Sea un hijo que halle gracia delante de Dios. Un hijo que halle gracia delante de Dios. Abraham halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Y el tiempo se ha ido terriblemente. ¿Quiere seguir ahí escuchando, hermano? Pero vamos a alargarnos un poquito. Vamos a terminar por ahí en media hora. ¿Usted se quiere quedar ahí y alargarse este tiempo? ¿Quiere recibir esta palabra? Hasta el momento la está recibiendo. Como hijo, ganarte el corazón de Dios, hallar gracia para con Dios, crecer en Dios, levantarte a otros niveles con Dios. Esta es la manera, hallando gracia delante de Dios. Que te ganes el corazón de Dios con detalles, con amor, con comunión, con relación. Vamos a ver a Abraham, hermano, lo que hizo Abraham para ganar el corazón de Dios, para hallar gracia delante de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. En Génesis capítulo 12 dice que el Señor lo llamó. El Señor lo llama y le da una palabra. En Génesis capítulo 12 le dice: pero Jehová había dicho a Abraham, gloria a Dios, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya el Señor le había hablado a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré en el camino. Más adelante dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Más adelante en las cartas dice: él creyó y fue obediente. Aunque no sabía para dónde iba, caminó en fe. Abraham fue un hombre que creyó a Dios. ¿Cómo hallar gracia delante de Dios? Viendo el ejemplo de Abraham, este hombre le creyó a Dios, su palabra. Le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que te mostraré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y él creyó a esa palabra.
de lo que el Señor iba a hacer con él. Tú debes creerle a la palabra. ¿Se acuerda cuando hablamos de la identidad de los hijos de Dios? Tú tienes que creer, si eres hijo de Dios, debes creer a toda la palabra que dice el Señor. Hay gente que se cree los juicios no más. Hay gente que se cree lo malo que dice la palabra, pero lo que dice la palabra es para el malo. Es para aquel que no se arrepiente. Pero para el hijo son las promesas. Los hijos son las promesas. Para los hijos es el pan, no las migajas. Para los hijos. En Gálatas, hablando de Abraham, dice que hemos sido bendecidos con la bendición de Abraham por medio de la muerte de Jesús, que no hay maldición en los hijos de Dios. Entonces tú tienes que creerte las promesas de Dios y aceptarlas como hijo. No solamente lo negativo, no solamente lo malo, los juicios, las maldiciones, no aceptes eso. Eres hijo de Dios. Y como hijo, eres heredero de Dios. Tienes las promesas de Dios. Entonces Abraham creyó a la palabra. Cree a la palabra. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué va a hacer Dios contigo, hermano? ¿Cuáles son las promesas de la Biblia? Lo que la Biblia dice. ¿Qué Dios va a hacer contigo? Que eres rey y sacerdote. Que eres pueblo de Dios. Nación santa. Que vas a estar con Él por toda la eternidad. Que vas a ir al rapto de la iglesia. Que eres bendecido. Que eres amado. Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios. ¿Qué desea un papá sobre un hijo? ¿Cuántos tienen hijos ahí? ¿Usted qué desea para sus hijos? ¿Lo bueno o lo malo? Usted desea para sus hijos lo mejor. Dios como papá desea para usted lo mejor. Lo mejor. Ayudarle, bendecirle. Pero si usted quiere hallar gracia, debe creer a la palabra. Debe creer a las promesas. Debe creer a lo que dice la Escritura. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. No le olvide ese concepto. Creer a Dios cree todo el mundo. Creerle a Dios muy pocos. Creerle a Dios es decir, esta palabra es verdad. Esto que dice el Señor es para mí. Y yo lo creo y me lleno de esa palabra y soy buena tierra para dar fruto. Para dar fruto. Lo segundo que hizo Abraham fue un hombre obediente. Creyó a Dios y obedeció. Salió de la casa de sus padres y se fue a la tierra. Para hallar gracia delante de Dios, debo obedecer la palabra del Señor. Una cosa es recibir la palabra, otra cosa es obedecer la palabra. No podemos ser como lo que dice Santiago, la carta del apóstol Santiago. Ser oidores de la palabra y no hacedores. ¿Dónde está la bendición de Dios? Cuando oímos la palabra, la guardamos en el corazón y la ponemos por obra. De nada nos sirve recibir una palabra y dejarla ahí. Yo debo obedecer la palabra de lo que Él me está hablando a través de la Escritura. ¿Qué me dice el Señor? Y yo pongo por obra esa palabra, la obedezco. Si el Señor me dice levante sus manos, yo levanto mis manos. Si el Señor me dice ore, yo oro. Si el Señor me dice crea mi palabra, yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, lo segundo que hizo Abraham para hallar gracia delante de Dios fue obedecer. Lo primero, creer. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es creerle a su palabra. Todo lo que ha hablado el Señor acerca de lo que somos como hijos de Dios. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? Muchas cosas. Somos amados, somos amigos de Dios. Hemos recibido la salvación, hemos recibido las promesas, hemos recibido la herencia eterna, el cielo que Dios tiene preparado para sus hijos, una morada eterna. Yo debo creer todo eso y afirmar mi fe
con todas las promesas en mi corazón. Lo otro es obedecer. Volvemos y hablamos del hijo. Hay hijos en una familia. Está el hijo obediente al papá, donde el papá no tiene luchas con ese hijo porque siempre le obedece. Pero también está el hijo desobediente, el hijo rebelde. Y el hijo rebelde es tristeza de su padre y de su madre. Los hijos rebeldes sacan canas a los papás. Entonces el Señor no quiere hijos rebeldes. Que el Señor les hable. La Biblia habla de Israel cuando salió de Egipto y muchos se rebelaron contra Dios y a Dios le molestó eso. Dios le molesta la rebelión de sus hijos. Los hijos de Israel decían: denos un capitán y nos volvemos a Egipto. Allá estábamos mejor, y el Señor quería era llevarlos a la tierra prometida. Esta promesa, Abraham los quería llevar a la tierra prometida y ellos no querían. Se desobedecieron los planes de Dios. Y son los planes de Dios. Uno tiene que seguir los planes de Dios. Debe caminar en los planes y proyectos de Dios. Eso es lo que uno debe hacer. Entonces, hermanos, sé un hijo obediente. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Obedece al Señor. Él quiere tu obediencia. El Evangelio de Juan dice: el que me ama, dice el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará, y yo vendré y haré morada con él. Y haré morada con él. O sea, él nos visitará si guardamos su palabra. Entonces, lo primero, creer a Dios. Segundo, obediencia. Lo tercero, Abraham era un hombre espiritual. Era un hombre de altar. La Biblia dice en Génesis 12, 7 y 8 que él hacía altar a Dios. ¿Y qué es hacer altar a Dios? Tener un tiempo de oración, un tiempo de oración, un tiempo de ofrenda, un tiempo para Dios como el tiempo que estamos viviendo. Esta transmisión es un modo de hacer altar a Dios, de entregarle un tiempo al Señor en su palabra, en la oración y en la adoración a Dios. Entonces, Abraham era un hombre de altar. De altar. A pesar de que había prueba sobre la tierra. Usted lee Génesis 12, versículos 7 y 8, dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice: y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. ¿Y qué más hizo? Dice la palabra ahí: y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea que había una prueba grande sobre la tierra, como la prueba de ahora de la pandemia. Pero eso no impidió que Abraham fuera un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre de altar, un hombre de oración, un hombre de adoración, un hombre que invocaba el nombre del Señor. La pandemia no me puede llevar al temor, no me puede llevar a dejar a Dios, no me puede llevar a amargarme, no puede llevarme a renunciar a la fe. Antes, los problemas, las crisis que se viven nos deben llevar a buscar el rostro de nuestro Dios. Escriba un amén ahí. ¿Usted cree eso? Escriba un amén. Saludo al padre Miguel Valderrama. El padre Miguel Valderrama perteneció a la Universidad Santo Tomás y fue el que nos abrió la puerta para poder estudiar teología en la Universidad Santo Tomás. Yo lo bendigo en esta tarde al padre Miguel Valderrama, si está ahí. Es un hombre muy especial, es un hombre
de un corazón muy grande y él es un padre de la Iglesia Católica. Lo bendigo porque sé que es un hombre de Dios que está haciendo la obra ahí en el lugar donde Dios le ha colocado. Entonces, hermanos, aquí está la palabra. Un hombre de altar. Primero, un hombre que creía a Dios. Segundo, un hombre obediente. Tercero, un hombre de altar. Y lo cuarto, un hombre que colocaba a Dios en primer lugar. Lo cuarto, un hombre que colocaba a Dios en primer lugar. Génesis capítulo 22 nos muestra que Abraham va a sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Y Dios le pidió a Abraham: dame tu hijo, sacrifícame a Isaac, llévalo al monte Moriah y allá me lo sacrificas. Y Abraham no se lo negó a Dios. Abraham fue con su hijo y subió al monte y se lo iba a entregar a Dios. Sacó la daga y lo iba a enclavar conforme a lo que Dios le había dicho, en obediencia y sacrificando a su hijo que amaba. Abraham amaba a su hijo, tanto así que la Biblia dice en el libro de Hebreos acerca de la fe que Abraham creía, aunque el Señor, con su promesa que le había dicho, iba a resucitar a su hijo Isaac. Y cuando él levantó la daga para sacrificar a Isaac, del cielo se escuchó una voz que le dijo: detente, Abraham, no me has negado a tu hijo. Por cuanto no me has negado a tu hijo, yo te bendeciré de una manera inmensa, le dice el Señor a Abraham. Abraham puso al Señor en primer lugar. La Biblia habla que uno tiene que amar a Dios por encima de todo. Que uno no puede ser discípulo del Señor si ama más a padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida. Que para ser discípulo de Cristo hay que renunciar a todo y amar a Dios primeramente. Es despojarnos de muchas cosas, de los ídolos. A veces hay personas que se convierten en ídolos en nuestro corazón y tenemos que desprendernos de ello y poner al Señor en primer lugar. Entonces, 4 cosas que vemos de Abraham. La primera, que era un hombre que creía a Dios y a su palabra. Lo segundo, que era obediente a la palabra de Dios. Lo tercero, un hombre de altar, un hombre espiritual, un hombre que buscaba a Dios. Lo cuarto, era un hombre que colocaba a Dios en primer lugar. Esas características llevaron a Abraham a hallar gracia delante de Dios. ¿Quieres practicarlas? ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Mi amado hermano, mi amada hermana, mira, ahí está la palabra del Señor. Debes ser creyente, debes ser obediente, debes ser persona de oración, persona de altar, y debes poner al Señor en primer lugar. Abraham, por esto, tuvo resultados. Por haber hallado gracia delante de Dios, tuvo resultados. Lo primero que vemos es que Abraham fue bendecido por Dios. La Biblia dice que era un hombre riquísimo, un hombre muy próspero. Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice que era un hombre muy rico, que tenía de todo. Y usted se pone a pensar, todos los hombres de la Biblia eran gente próspera. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel le fue muy bien en Babilonia, era próspero. Por las revelaciones le dieron joya, le dieron terrenos. David era un hombre muy próspero. La mayoría de hombres de Dios eran prósperos. Entonces, si hayas gracia de Dios, vas a tener bendición, vas a tener prosperidad, pero eso será secundario. Lo primario será Dios en tu vida primeramente.
Las riquezas son secundarias, la prosperidad es secundaria. Pero si hayas gracia delante de Dios, Dios te va a bendecir económicamente. Lo segundo, el que haya gracia delante de Dios como Abraham, Dios lo protege y lo defiende. Dios lo protege y lo defiende. Ahí en Génesis capítulo 12, Abraham, en el hambre que hay en la tierra, entra a Egipto. Y cuando entra a Egipto, él le dice a su mujer Sara que se haga pasar como una hermana. Usted va a leer la historia ya. Génesis capítulo 12, del versículo 10 al 20. Y entonces los egipcios y Faraón, al ver a Sara tan hermosa, Faraón quiere tomarla como mujer. Y el Señor envía úlceras sobre Faraón y sobre los egipcios, porque estaba protegiendo a Abraham para que no dañaran a su mujer y no se la robaran, se la quitaran. Entonces Dios defiende y protege a los que hayan gracia delante de Dios. Y al final el Faraón le dice: ¿por qué no nos dijiste? Y entonces Abraham dice: porque temía que ustedes nos hicieran algo, que nos mataran. Pero el Señor lo defendió. El Señor defiende a aquel que haya gracia delante de Dios. Nos defiende. Otro resultado: Dios da revelación. Al que haya gracia delante de Dios le da revelación. En Génesis capítulo 15, versículo 1, dice la palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. A los que hallamos gracia delante de Dios, Dios nos revela su poder y Dios nos revela su palabra. Dios se revela al que haya gracia delante de Dios. Dios se revela. Se le aparece en Génesis 15, se le aparece en Génesis 17. Dice la palabra en Génesis 17, versículo 1: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le habla, Dios se le aparece, Dios se revela. En Génesis capítulo 18 vuelve Dios y lo visita, que fue el texto con el cual iniciamos este mensaje. Y Dios lo visita. Abraham lo atiende muy bien, es detallista, le sirve lo mejor, le hace unos panes, sacrifica un animal, trae mantequilla, los atiende muy bien a la representación de Dios que vino a la tierra a través de 3 hombres. Y el Señor lo bendice porque Abraham es detallista. Y dice la palabra que Dios va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y le dice en el versículo 17, versículos 16 y 17, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor le revela que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y es cuando Abraham intercede por esa ciudad. Señor, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 10, si hubiera uno solamente. Y el Señor salvó a Lot, su sobrino, que estaba allá.
Pero el que haya gracia delante de Dios, Dios le revela, le da revelación de las cosas que Él va a hacer. Aquí va a ser un juicio contra estas ciudades, y Dios no le encubrió a Abraham, porque Abraham era su amigo. Ahora con más veras a nosotros que somos sus hijos. Entonces Dios se revela todo lo que Él va a hacer. La Biblia dice a los que aman al Señor en 1 Corintios: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Dios nos la reveló por medio de su Espíritu. A los que le aman. ¿Quieres revelación? Haya gracia delante de Dios. Haya gracia delante de Dios. Y por último, Dios responde la oración, Dios responde las promesas a los que hayan gracia delante de Dios. Abraham halló gracia delante de Dios y Dios le dio su hijo. Génesis capítulo 21. Él le había prometido un hijo, y en Génesis 21 habla del nacimiento de Isaac. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. ¿Por qué lo cumplió? Porque Abraham halló gracia delante de Dios. El llamado en esta tarde, mis amados hermanos, es que hallemos gracia delante de Dios. Ese es el llamado en esta tarde, que podamos hallar gracia. Yo quiero hallar gracia delante de Dios, hallar gracia delante de Dios, hallar más gracia. Mi deseo es hallar más gracia delante de Dios, crecer en Él. Como les decía, levantarse a otros niveles con el Señor. Pero para eso debemos cada día crecer en su gracia, hallar gracia, adorarle, buscar su rostro, amarle, ser hijos obedientes, ser hijos detallistas, ser hijos que hablen con el Padre, ser hijos que le adoren, que le amen, que le crean, que le creamos a su palabra. Si hacemos todas estas cosas, hallaremos gracia delante de Dios. ¿Usted puede creer eso, hermano? ¿Puede creer eso? Escriba un amén a eso, a esa palabra. Escriba: yo quiero hallar gracia delante de Dios. Yo quiero hallar esa gracia delante de Dios. Vamos a orar, vamos a adorar a Dios. Voy a poner esta adoración acerca de correr a los brazos de Jesús. Correr a los brazos de Jesús. Correré se llama esta canción. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? Yo quiero hallar gracia delante de Dios. Yo deseo hallar gracia delante de Dios. Deseo ser un hijo para Él, un hijo que lo ame, que esté en las mañanas con Él, que esté en las tardes con Él, que esté en las noches con Él, que lo busque en su palabra, que tenga una relación con Él, que nadie me impida mi relación con Dios, que nadie te impida tu relación con Dios. Haya gracia delante de Dios. Bendice su nombre. Búscalo y Él te responderá. Búscalo y hallarás gracia ante su gloria, ante su presencia. ¿Usted puede sentir la presencia de Dios allá? ¿Usted puede sentir la presencia? Yo siento la presencia de Dios acá. Siento su gloria, siento su presencia, siento su espíritu en esta hermosa tarde. Gracias, Señor. Dios está agradado en esta tarde de su vida. Dios está agradado de nosotros en esta tarde. Pero su presencia se manifiesta. Hable con Él. Hable con Dios ahora. Hable con Dios en esta tarde. Dígale: Señor, yo quiero hallar gracia ante tus ojos. Yo quiero hallar gracia. Haga una oración ahí, en medio de esta adoración hermosa. Halle gracia. Halle gracia delante de Dios. Halle gracia delante de Dios. Haga una oración. Haga un clamor ante el Señor.
Padre, gracias. Queremos hallar gracia delante de ti. Queremos tu gracia, Señor. Queremos tu misericordia y tu gracia. Queremos estar contigo. Queremos ser hijos detallistas, hijos que hablen contigo, hijos que te amen, hijos que clamen Abba, Papito Dios. Queremos tu presencia. Queremos, Señor, tu amor. Queremos amarte. Queremos ser personas de altar, personas del Espíritu, personas que estamos contigo, personas que creemos a tu palabra y que la obedecemos, Señor, que hacemos altar y que te ponemos a ti en primer lugar. Por eso queremos correr a tu gracia, correr a tu presencia, Señor. Así es, Señor. Al Señor, corre a su gracia, hermano, en esta tarde. Corre a su presencia en esta tarde. Sí, Señor. Tu gracia, Señor. Queremos tu gracia. La fuente de mi libertad. Ahí está su gloria, su presencia, está en medio nuestro, su Espíritu.